De acuerdo, bueno, pues buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar desde que nos estemos conectando. Y estamos ante otra nueva jornada del Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible. En esta ocasión, una vez más, también en colaboración con la Cátedra de la Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, que ya viene siendo un socio habitual y muy positivo en este tipo de jornadas. Esta vez la charla lleva por título el sugerente de Bienestar del Consumidor y Sostenibilidad, y un subtítulo incluso más todavía: cuando consumir mejor es vivir mejor. Van a estar con nosotros María José Sanzo, que es la directora de la cátedra. Van a estar también dos representantes de esa misma cátedra, Nuria García y Silvia Cachero, que también son miembros del observatorio. Y va a estar con nosotros Carol Blázquez, que que pertenece a Ecoalf y que también va a ser ponente en esta jornada. Y ya sin más por mi parte, pues doy la palabra a María José. Pues muchas gracias, José Luis. Buenas tardes o días y bienvenidas a todas las personas que os habéis inscrito y conectado online para seguir esta jornada. Para la cátedra siempre es una satisfacción participar en esta iniciativa, así que me gustaría también agradecer y comenzar agradeciendo al observatorio y a su director, al profesor José Luis Vázquez Burguete, esta posibilidad que nos ofrece desde ya hace varios cursos y que yo espero que continúe en el futuro. Bueno, mi intervención también va a ser muy breve, simplemente unas palabras para explicar las razones de la participación de la cátedra en la jornada y agradecer a los ponentes su presencia hoy aquí. Para aquellos que no la conozcáis, esta cátedra es una cátedra Universidad-Empresa que nació ya en 2008 con un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Fundación Ramón Areces, que es la fundación vinculada a Cofides. Realizamos múltiples actividades en los ámbitos de la formación, la investigación, la transferencia de conocimiento, la divulgación, y tratamos de ser un foro de encuentro para todas las personas que están interesadas en el sector comercio, el retail, con el objetivo de poner en valor la contribución de este sector y tratar en la medida de lo posible de contribuir a su mejora en su progreso bajo parámetros de sostenibilidad, lo que nos liga al observatorio. Y centrarse en este objetivo creemos que se hace hoy día especialmente necesario, o más necesario que nunca, ante el retroceso que se está experimentando la sostenibilidad en algunos países, especialmente de forma destacada en Estados Unidos, con el llamado movimiento ESG Backlash, ¿no?, que cuestiona la efectividad del modelo ESG y la consiguiente posible desinversión, ¿no?, en criterios de sostenibilidad. En Europa, que hasta ahora estaba abanderando la sostenibilidad como un elemento de diferenciación, ese retroceso, de momento, más que eliminar normativas, está generando tensiones, sobre todo un debate sobre la necesidad de equilibrar la sostenibilidad con la competitividad y el crecimiento económico, ¿no? Y lo preocupante es que a 5 años del plazo marcado por la Agenda 2030, la sostenibilidad haya dejado de ser un consenso global, ¿no?, para convertirse en una variable que genera, pues, controversia, especialmente en relación con la competitividad. Por eso, esa es la razón por la que en la cátedra nos parece fundamental desarrollar actividades como la que hoy nos ha reunido, en la que se abordan posibles efectos positivos de las inversiones en sostenibilidad, en este caso concreto en el bienestar de los consumidores, que luego tienen efectos y que pueden tener efectos, que esperamos que tengan efectos en la propia competitividad de las empresas. Bueno, pues con estas premisas, esta tarde contamos con la presencia de dos intervenciones o ponencias. La primera, desde el ámbito académico y la universitario, a cargo de, como ha dicho José Luis, Nuria García y Silvia Cachero, y la segunda a cargo de Carol Blázquez, de Coalf, una de las, bueno, lo que son marcas de referencia pioneras en apostar por la sostenibilidad, ¿no?, en concreto en el ámbito de la moda. Muchísimas gracias a las tres por compartir vuestra experiencia con nosotros. Por un tema de agenda se va a invertir el orden que estaba previsto en las presentaciones, así que va a comenzar Carol y después intervendrán Nuria y Silvia. Creo que la propia Silvia va a presentar a la primera ponente, así que
estamos deseando escuchar lo que nos tenéis que decir y nada más por mi parte. Gracias de nuevo a todos. Bueno, pues muchas gracias María José y José Luis por permitirnos, tanto a Nuria como a mí, seguir organizando y coordinando un poco esta jornada que empezó ya hace unos años con Aguara, con Sepia el año pasado, con gente de Vilab. Y otra empresa que teníamos por ahí en cartera pues era EcoAlf, porque es una de las grandes y que abandera movimientos pues, de sostenibilidad y de bienestar, ¿vale? No me quiero extender mucho porque Carol tiene justo el tiempo para su intervención y las preguntitas y luego tiene que salirse disparada a una reunión, simplemente porque sepáis un poco quién es Carol y el papel que desempeña en la empresa. Ella es licenciada en diseño de moda por la Universidad Politécnica de Madrid, con un máster en moda en Milán. Tras una amplia experiencia en el mundo de la moda, pues se une a EcoAlf como directora creativa. En 2017 pasa a ser directora de innovación y de sostenibilidad, utilizando un poco pues, la innovación y demás como una herramienta, ¿no?, para crear soluciones que generen pues, ese impacto positivo en el planeta, ¿vale? Actualmente es directora de propósito en EcoAlf, es decir, es la responsable de alinear un poco la estrategia de la empresa con el propósito y con los valores, ¿vale? Según tengo entendido, pues es una persona pues, muy comprometida con el planeta, con las personas, se ha ido uniendo a proyectos que trascienden ya más el mundo de la rentabilidad propia de una empresa y incluso el mundo de la moda, ¿no? Cuando se crea la Fundación EcoAlf, ella pasa a ser patrona de esa fundación. Además, pues en 2020 seleccionada para formar parte de Acumen Fellowship España, que es un programa de líderes comprometidos para generar soluciones a problemas medioambientales de y otros muchos movimientos, ¿vale? Women Action Sustainability, Círculo Unlimited Spain, bueno, comunidades que al final lo que quieren es pues cambiar un poco el mundo y pues, reformulando un poco el éxito de las empresas, ¿vale? Muchas gracias, Carol, por aceptar la invitación para estar hoy aquí con nosotros, aunque sea un poco metido aquí en agenda just in time, encajonado ahí justo antes de que entres en la reunión. Agradecértelo porque sabemos que la agenda es complicada y sin más darte paso, deseando escuchar lo que nos tienes que contar hoy aquí. Muchas gracias, Silvia, y gracias por la flexibilidad, por este malentendido por mi parte y por poder haber ajustado esto. Así que me voy a meter, voy a compartir, voy a cruzar dedos para que la tecnología... para que me dejen... Ahora me piden unos permisos... no sé si voy a poder hacerlo, no sé si me va a dejar compartir ahora. ¿Te deja compartir? No. José Luis, ¿puedes Porque me pide unos permisos para grabar. Debe ser... Espera, estoy tocando aquí temas de... Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? A ver si me deja o no me deja. Perdona, pero hoy la tecnología parece que está totalmente en contra. ¿Podrías enviar, si no, la presentación a Silvia y la va pasando? La proyectamos desde aquí, si no. Sí, correcto, eso es lo que iba a decir. Y lo va pasando ella, bueno, o cualquiera, José Luis. A ver. No, Silvia, perfectamente. Dadme un segundo. Te la paso, pero te tengo que hacer un WeTransfer porque pesa bastante. Vale, nada, sin problema. Si queréis puedo presentar sin presentación, o sea, no tengo ningún problema. Yo arranco y os lo voy contando. Tú quieras, ¿no, María Jo? Sí. Lo digo por no perder tiempo, porque tenemos el tiempo súper justo y me da mucha pena que se nos vaya en ajustes de sistemas de tema de esto. Bueno, si te parece, hacer una cosa, pásasela y mientras vete empezando. A las dos cosas a la vez no las puedo hacer, perdonadme.
No tengo asistente. O sea, preparar el WeTransfer me lleva un poquito de tiempo, que no voy a estar hablando. Nada, yo creo que como tenemos el tiempo justo, Carol, tira para adelante. Y además yo creo, o sea, que creo que la marca la conocéis, lo que os voy a contar es un poco las tripas de la marca, ¿no? Bueno, pues Ecoalf es una empresa que nace con un propósito muy claro. Nace en el año 2010 y nace con la intención de demostrar que es posible hacer moda de una manera diferente, ¿vale? Entonces, en este momento, lo que decidimos hacer era, vale, si lo que queremos es seguir haciendo moda y queremos hacerlo de una manera diferente y sobre todo lo que no queremos es comprometer los recursos naturales, la única manera de hacerlo es viendo si somos capaces de, en vez de consumir recursos naturales, empezar a consumir residuos como materia prima. Este es el inicio en el año 2009 de Ecoalf, por esto nace Ecoalf, ¿no? Porque tiene una preocupación y un compromiso con la protección de los recursos naturales y entonces empieza a trabajar para ver de qué manera podemos dejar de utilizar recursos naturales de manera indiscriminada, creando la primera generación de materiales reciclados, y este punto es muy importante, que fuesen igual de buenos o mejores que los productos que había convencionalmente en el mercado de origen convencional. Esto es lo que sería la visión y la misión inicial, ¿no? La visión es protegemos los recursos naturales, la misión es creamos esa primera regeneración, esa primera colección, esa primera generación de tejidos hechos a partir de residuos. Así empezamos, año 2009, en el año 2012 lanzamos nuestra primera colección al mercado. Esos 3 primeros años fueron años de mucho investigar. Teníamos un objetivo muy claro y era que esos productos que creásemos fuesen exactamente iguales que cualquier otro producto del mercado. Es decir, utilizamos una frase que nos gusta mucho, que es: si yo no te cuento que esta prenda que yo llevo está hecha a partir de residuos, tú nunca te darías cuenta. Que el cliente no fuese capaz de identificar el origen de la materia y que simplemente entendiese todo lo que había por detrás cuando alguien se lo explicase, para nosotros era fundamental. Porque hasta ese momento lo que pasaba un poco en la industria de la moda es que cuando alguien hablaba de temas de reciclados o de productos o de tejidos ecológicos, lo que pasaba era que cuando tú elegías un producto sostenible, entre comillas, estabas renunciando de alguna manera al diseño y a la calidad. No estaban como equiparados. Nosotros tuvimos la suerte de aparecer en un momento con esta idea en el que fuimos capaces de poner la innovación y la tecnología al servicio de esta idea. Entonces, esos 3 primeros años los invertimos principalmente en investigar qué tipo de materiales éramos capaces de trabajar con los proveedores que ya teníamos. Es decir, empezamos a innovar en la cadena de suministro para, partiendo de una materia prima distinta, es decir, en el caso del poliéster, en vez de partir del petróleo, partíamos de botellas de agua, y en el caso del algodón, por ejemplo, partíamos de residuos de algodón. Hablo de estos 2 materiales principalmente porque a nivel global en el mundo se consume, entre estos 2 materiales, se consume el 80% de todas las prendas que se venden en el mundo corresponden a estos 2 materiales, al poliéster o al algodón, ¿vale? Entonces, nuestro foco siempre ha estado mucho puesto en estos dos materiales. Hemos seguido avanzando, hemos seguido investigando, hemos utilizado la innovación en muchos otros procesos y mucho más allá del producto. Y a día de hoy ya podemos decir que tenemos identificado que, aunque desde el minuto 1 fuimos una marca que nacimos con el propósito, es verdad que ese propósito como tal, en una frase que todos tenemos grabados en la cabeza, la gente que trabajamos dentro de la compañía, hasta hace unos años eso no ha quedado como registrado, y ahora ya lo podemos decir. Podemos decir que somos una marca que nacimos para proteger los recursos naturales del planeta, creando una marca de estilo de vida sostenible y liderando el cambio con cada producto. Y es muy importante entender que este propósito para nosotros funciona un poco como un oráculo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que vamos a hacer un nuevo producto, ponemos siempre sobre la mesa que ese producto tiene que ser bueno para el consumidor, lo primero, para la empresa, porque también tiene que hacer que la empresa sea rentable, porque si la empresa no es rentable tampoco seremos sostenibles, y también tiene que ser bueno para el planeta. Esto es un poco lo que es importantísimo para nosotros. Bueno para el cliente, bueno para la empresa, bueno para el planeta.
y tiene que ser así, ¿vale? Entonces, a partir de este propósito, lo que hemos ido haciendo es cómo este propósito da respuesta a todos los retos que nos encontramos como empresa normal y corriente, como empresa sostenible, como empresa de moda, como empresa afectada por todos los problemas geopolíticos y este mundo tan complejo en el que estamos a día de hoy, ¿no? Esto lo hacemos a través de la innovación que está puesta al servicio del propósito, ¿vale? Entonces, somos una empresa que buscamos que el beneficio sea para todos, ¿no? Que el consumidor tenga la capacidad de consumir de una manera más responsable, que nosotros como empresa produzcamos de una manera más responsable, que gracias a lo que nosotros hacemos impactemos de manera positiva en toda nuestra cadena de suministro para que vayan cambiando también la forma en la que hacen y la forma en la que producen y también, lógicamente, que todos esos productos medimos que realmente están generando un impacto menor que cualquier otro producto del mercado. Esto es muy importante, el asegurarnos que todo lo que hacemos se pasa a datos y que todos esos datos se convierten en datos de impacto. Esos datos de impacto a lo que nos ayudan, primero, a ver si realmente lo que estamos haciendo tiene el beneficio que esperamos. Segundo, a que todos los años medimos todos esos datos, a que esos datos nos ayudan a seguir mejorando nuestros planes estratégicos para que cada año vayamos haciendo los movimientos que necesitamos para conseguir que nuestros productos sean cada vez más respetuosos con el planeta, ¿vale? Todo esto daría respuesta a la primera parte de nuestro propósito, que es la protección de los recursos naturales del planeta, pero decimos algo más. La segunda parte del propósito dice que somos una marca de estilo de vida sostenible. Y esto también es importante porque nosotros, yo esto lo digo mucho internamente cuando damos las charlas a la gente que viene nueva, nosotros no somos una empresa que vendemos prendas o que vende textil. Nosotros somos una empresa que nuestra ambición es liderar el cambio, transformar un cambio en el sector al que pertenecemos. Generar ese cambio desde nosotros como inspiración para otras marcas, como os decía antes, para que nuestra cadena de suministro vaya aprendiendo con nosotros y nosotros de ella para que nuestros productos tengan cada vez menos impacto. Y una cosa, que es la tercera, que es muy importante, que es que luego todo esto seamos capaces de comunicárselo al consumidor. ¿Por qué? Porque la información es poder. Cuando un consumidor tiene la información de qué es lo que hay detrás de un producto que puede comprar o no comprar, su capacidad de tomar la decisión es totalmente distinta, la toma desde un lugar distinto. Entonces, no es que nosotros ya queramos simplemente comunicar a la hora de que el consumidor va a coger un producto nuestro y va a decir si se lo compra o no, sino que incluso a la gente que no compra nuestros productos queremos hacerles llegar el mensaje de qué es lo que hay detrás de la cara glamurosa de la moda, ¿no? Y eso lo hacemos a través de datos. Y hemos conseguido tener una forma de comunicar que hace que esos datos, que pueden llegar a ser aburridísimos, porque os digo una cosa, hablar de CO2, litros de agua, no es que sea lo más sexy del mundo, ¿no? Y sin embargo hemos sido capaces de generar unos mensajes y un tipo de comunicación que impacta directamente sobre el consumidor final y que le da la información necesaria para que empiece a plantearse una forma de consumir al menos textil de manera distinta, siendo consciente de todo el impacto que hay detrás de cada una de las prendas que tiene, que compra o que deja de comprar, y dándole toda esta herramienta del conocimiento. Y sobre todo una cosa muy importante, y es que todo esto también tiene un impacto emocional en el consumidor, que al final, cuando compra una prenda de Coalf, no está comprando solamente una prenda de Coalf, se está sintiendo que está contribuyendo, que está siendo parte del cambio que nosotros estamos generando en el mercado, ¿vale? Esto es como ir un poco más allá, o sea, no es solamente cómo hacemos el producto, no es solamente el origen de la materia que utilizamos, no es solamente que reciclamos, no es solamente cómo producimos, que nuestra cadena de suministro es distinta o la forma en la que trabajamos es distinta que lo haría una marca convencional, sino que lo que estamos consiguiendo es que estamos generando un cambio de conciencia en todos los distintos grupos de interés que colaboran con nosotros.
¿vale? Y por último, la parte que dice del propósito. O sea, hemos visto, nacimos para proteger los recursos naturales del planeta, creando una marca de estilo de vida sostenible, y la tercera parte, liderando el cambio con cada producto. Esta es nuestra ambición, el ir generando esa transformación. Y esa transformación solo es posible a través de la innovación. Entonces, la innovación, ¿cómo entendemos nosotros la innovación internamente? La innovación se entiende, yo la entiendo y es lo que intento transmitir a todo el mundo aquí en la compañía, que es la innovación es una herramienta que a mí me permite generar soluciones a todos los retos medioambientales y sociales que nos encontramos dentro del sector en el que trabajamos, que es el sector textil, ¿vale? O sea, nosotros podríamos hacer un plumas que cuando sales a la calle cambia de color. Sería súper innovador bajo el punto de vista según de quién. Sin embargo, para nosotros la innovación tiene que estar al servicio del propósito. Por lo tanto, un plumas que cambia de color cuando sales a la calle no tiene ningún sentido. Ahora, si somos capaces de hacer un plumas que ahorre emisiones de CO2, si somos capaces de hacer un plumas que dura mucho más que uno normal, si somos capaces de hacer un cambio en los procesos que hace que nuestro plumas tenga muchísimo menor impacto, a lo mejor esa innovación es menos sexy, pero es que está teniendo un impacto directo o indirecto tanto en las personas como en el planeta. Y eso, en realidad, es lo que busca EcoAlf. Podríamos decir que si yo cuando intento hacer entender internamente por qué son tan importantes los datos, ¿no? A veces les explico, mira, igual que a nivel operativo todo se mide por las transacciones económicas que suceden dentro de la compañía y todo eso al final se transforma, se traslada a una cuenta de resultados, a una P&L, todo lo que hacemos desde la parte medioambiental y desde la parte social se transforma también en una serie de datos que son los datos de impacto que yo también contabilizo. Yo a final de año también tengo que contabilizar esos datos medioambientales y esos datos sociales, ¿no? Y al final lo que buscamos es que nosotros creemos que las empresas no solamente tienen que traer riqueza a los inversores, ¿no? Principalmente, o a los inversores y a los accionistas de las compañías, sino que las empresas tienen que tener la aspiración de dejar un legado en el mundo, tienen que tener la ambición de generar un impacto positivo en el mundo. Entonces, para asegurarnos que eso existe, de alguna forma tenemos que tener muy en cuenta que los resultados económicos, los resultados medioambientales y sociales son como tres partes de una misma balanza en la que tienen que estar las tres equilibradas, ¿no? Que no podemos poner todos los huevos en la cesta del resultado económico, igual que tampoco nos podemos poner en la parte del medio ambiente, porque si nos enfocamos en ser súper medioambientalmente exquisitos, pero no tenemos resultados económicos, seremos una empresa no rentable, con lo cual tampoco seremos sostenibles porque dejaremos de existir. Entonces, así es como nosotros entendemos que deberían de ser las empresas del futuro. Empresas que tienen la misión de estar en el mundo para solucionar un reto que es bueno para todos, para el planeta, para las personas que vivimos en el planeta y, por supuesto, también para la propia empresa, ¿no? Esto no quiere decir que las empresas no tengan que generar riqueza, tal vez es que se tiene que distribuir de una manera distinta, ¿vale? Entonces, desde ahí lo que buscamos es que todo esto lo hagamos, o sea, que internamente las decisiones se tomen desde ese lugar, pero también buscamos que el mundo entienda que esto es posible, ¿no? Demostrarle al mundo que esto es posible hacerlo. Por eso, bueno, antes Silvia me presentaba, yo soy parte de muchas tribus, de mucha gente, de muchos sectores que de alguna forma tenemos esta inquietud de generar un cambio positivo, ¿no? Y como empresas existe una comunidad que es maravillosa, que es la comunidad de las empresas B Corp. No sé si lo conocéis. Bueno, me has dicho que has comentado, ¿no? Que ya ha estado Vila, ¿no? En alguna charla también. Sí, bueno, el año pasado. Pues las empresas que somos B Corp entendemos que tal vez no vamos a ser las mejores empresas del mundo, pero desde luego lo que sí que vamos a intentar es ser las mejores empresas para el mundo, ¿no? Y eso es lo que nos hace sentir bueno, que nuestras empresas están al servicio del bien común de alguna manera, ¿no? Para ser B Corp también una de las cosas que tenemos que hacer efectivamente es tener una trazabilidad total sobre todas las operaciones
Y esto es muy importante porque es hacernos responsables de cada decisión que se toma dentro de la compañía. En el mundo de la moda, uno de los problemas que hay es que la cadena de suministro, bueno, pasa un poco también en el mundo de la alimentación, ¿no? Hay una cadena de suministro por detrás muy larga con un montón de actores que son proveedores que intervienen en la cadena y que la tendencia de la forma de producir de manera convencional es que tú como marca te haces como muchísimo responsable de la empresa que te está facturando ese producto. Es decir, la empresa que está cogiendo esa prenda, metiéndola en la cajita y enviándotela, sin tener muy en cuenta qué es lo que hay detrás de todo eso. Porque para que una prenda llegue a un consumidor hay un montón de procesos que los hacen fábricas distintas, donde hay personas, muchas personas detrás de todos esos procesos, y también hay un montón de procesos que son que tienen un impacto altísimo en temas como son el consumo de agua y el tema de los químicos que se utilizan en todo eso. Y yendo mucho más allá, o sea, es como está el corte y confección, que sería el que me va a facturar, pero luego está el que ha hecho el tejido, el que lo ha teñido, el que lo ha acabado con el acabado especial para que nuestras prendas cuando llueve no te mojes, ¿no? Todo eso son 3 procesos distintos solo para hacer el tejido. Ese tejido se ha hecho con un hilo. Ese hilo viene de una materia prima. Si es un algodón y es un algodón convencional, estamos hablando de un algodón que proviene del campo, de un campo que han cultivado unas personas, que son unos agricultores con unas comunidades que normalmente trabajan en unas condiciones muy tristes, ¿vale? Y si hablamos de un poliéster, estamos hablando de que nos vamos hasta el petróleo, porque el poliéster proviene del petróleo. Entonces, normalmente las empresas de moda de lo que se hacen cargo es de los impactos directos, como muchísimo, que genera su producto. Pero hay una cosa que llamamos externalidades, no sé si habéis oído hablar, ¿sabéis lo que? Las externalidades, muy rápidamente, son todos aquellos impactos indirectos que estamos generando a través de las operaciones que nosotros hacemos. Es decir, que el agua que está utilizando, os pongo un ejemplo, la fábrica que está tintándome mi tejido, el tipo de químicos que está utilizando, yo puedo hacer como que no quiero saberlo y que no le digo nada porque me va a costar mucho más barato. Pero en realidad, si yo no le exijo a esa fábrica que tenga un sistema correcto de gestión medioambiental, lo que estoy haciendo es que yo a ese señor le estoy diciendo, ¿tienes permiso para coger agua que tal vez es agua potable de la comunidad en la que está localizada la fábrica? Tienes permiso para utilizar el tipo de químicos que quieras y que esos químicos no sean tratados antes de salir de tu planta productiva y que por tanto acaben en el río que contamina todo el río de la comunidad a la que perteneces. Y también tienes derecho a que la gente que trabaja en tu laboratorio y que está en contacto directo con todos esos químicos se puede intoxicar en un momento dado porque no tienes una correcta gestión de todos esos químicos. Todo eso son externalidades que cuando nadie se ocupa de ellas, lo que conseguimos son productos que se ponen en el mercado a 3, 4, 5 euros una camiseta y lo que estamos generando es una huella tóxica a lo largo de toda la cadena de suministro que supuestamente no paga nadie, pero que en realidad lo pagamos todos, porque lo pagan las futuras generaciones que van a tener problemas de acceso a agua limpia, problemas de suelos contaminados, problemas de aires contaminados, y todo esto sucede porque las empresas no se hacen responsables de sus externalidades. Entonces, para nosotros la trazabilidad es fundamental. Saber quién en cada parte del proceso está haciendo esa producción y cuáles son los riesgos asociados a cada uno de los pasos que está haciendo esa fábrica, y en base a los riesgos asociados a cada uno de los procesos nosotros les exigimos que tengan una certificación o bien medioambiental o bien social, dependiendo de los riesgos asociados, y que no me vale que él me diga que lo está haciendo fenomenal, sino que yo le pido que haya una tercera parte que sea el que imparcialmente vaya a la fábrica, verifique que todo eso se está haciendo de la manera correcta y al final, pues sí, le dé un sello que garantice que eso se está haciendo de manera correcta, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que hacer a lo largo de toda la cadena de suministro. No me vale con que lo haga la última parte,
porque a lo largo de toda la cadena de suministro hay un montón de riesgos asociados. Y como nosotros al final lo que hemos hecho es trabajar en cada uno de los procesos para optimizar, para ser más eficientes, para utilizar otro tipo de tintes, otro tipo de químicos y sobre todo para utilizar otra materia prima, nosotros desde el principio nos hemos ido al inicio de la cadena de suministro y hemos empezado a trabajar desde la materia prima. Y eso nos ha obligado a meternos a fondo en cada uno de los procesos y a acompañar a estos proveedores a generar cambios para que fuesen capaces de hacer el tipo de producto que nosotros estamos haciendo. Y eso nos ha permitido que luego después, cuando hemos querido hacer mediciones, hemos tenido acceso a todos esos datos. ¿Por qué? Porque conocemos de primera mano nuestra cadena de suministro. Conocemos de primera mano quién y cómo está haciendo cada parte del proceso. Entonces, esto nos permite estar más cerca de ellos, tener visibilidad, entender mejor los procesos, saber cuáles son las palancas que tenemos que accionar para tener productos con menor impacto y luego todo eso convertirlo en datos. En datos que, como decía antes, compartimos con todos los consumidores, ¿vale? Una vez que todo está hecho y el producto ya está en el mercado, viene la segunda parte de cómo acompañar al consumidor a tener ese consumo muchísimo más responsable. Y luego, por último, tendríamos la fase final en la que al final, que es lo que estamos trabajando ahora, perdonadme, que es desde el punto de vista de nos movemos hacia un modelo mucho más circular. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no solamente me estoy preocupando de cuál es el origen de mi materia prima y cómo esa materia prima va pasando por distintas fases, por el hilo, por el tejido y por la confección y finalmente un producto que se venda en una tienda, sino que también tenemos que hacernos responsables de qué va a pasar con ese producto cuando ese producto nuestro consumidor ya no lo quiera. Y entonces ahí nacen las nuevas líneas de negocio que para mí tienen muchísimo sentido, que es darle al consumidor la opción de qué hacer con esas prendas el día que ya no las quiera. Porque lo que no nos podemos permitir es que todas esas prendas, que es lo que pasa casi todas las prendas, que el 80% de las prendas a día de hoy acaban en un vertedero. Nuestra campaña de Black Friday de este año, que por cierto nosotros no hacemos Black Friday para nada, precisamente está basada en visibilizar. Nosotros utilizamos siempre Black Friday para concienciar y para visibilizar problemas que la gente normalmente no conoce de lo que implica el fast fashion y el consumo no responsable de la moda. Y este año nuestra campaña está basada en una campaña en la que hemos visibilizado el problema que hay en Ghana. No sé si lo conocéis, pero en Ghana hay una ciudad que se ha convertido en un vertedero. ¿Por qué? Porque es donde toda Europa manda todas las prendas que ya no quieren. Por delante está la excusa de recogemos las prendas para luego venderlas en segunda mano, pero la realidad es que la mayoría de todas esas prendas que se recogen no se llegan a vender, solo se vende una parte muy pequeña y el resto se está mandando a países subdesarrollados, que se están convirtiendo en vertederos textiles. Os invito a que entréis en nuestra web y veáis el vídeo, porque es realmente, es una realidad que no conocemos y que creo que es súper importante que conozcamos. En el vídeo se explica que hay, cada semana llegan 15 toneladas de ropa a los vertederos de Ghana. La ciudad está acá, es completamente un vertedero. Montañas apiladas de ropa, las orillas del mar no se ve la arena, están todas colapsadas por prendas de ropa y en el mar flotan continuamente las prendas. Javier Goyeneche, el fundador de la compañía, estuvo allí en verano para verlo en primera persona y desde ahí ver de qué manera podríamos utilizar esto para concienciar a la gente. Y salen testimonios personales de gente que dice, ¿no? Yo hace 12 años venía a esta playa a bañarme, a día de hoy esto es completamente, pues es un infierno, porque además todas esas prendas no solamente están ahí abandonadas y se van apilando, mezclando con materia orgánica y creando como montañas que se compactan y que ya hay que cortarlas a machete, sino que además todas esas prendas están llenas de
productos la mayoría sintéticos, cargados de químicos, que lo que hacen es que están contaminando los ecosistemas y, por supuesto, también tienen un impacto brutal sobre las personas y las comunidades que habitan allí, ¿no? Entonces, importantísimo. ¡Ay, qué bien! Gracias por poner el vídeo. Importantísimo, y esto también es parte del consumo y de ese consumo saludable, ¿no? O sea, muchas veces el consumo saludable se pone la responsabilidad en las marcas, pero mucha responsabilidad recae también en el consumidor final. Para mí es muy importante cuáles son las narrativas que utilizan las compañías de qué es lo que hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen. Porque tan importante es ofrecer un producto de calidad, con que fuese de calidad para mí casi ya sería sostenible, sino también el concienciar, ¿no? O sea, que hay mucha responsabilidad que recae directamente en el cliente, que el cliente entienda cuál es el problema para dejar de comprar en el fast fashion de manera compulsiva, porque yo también, o sea, a mí muchas veces me preguntan, mira, yo no tengo recursos para comprarme una prenda de toallas. Digo, vale, fenomenal, también puedes comprar de segunda mano. Incluso puedes comprar en el fast fashion conscientemente, porque el problema del fast fashion es que por el precio que tiene me compro 10. Pero la pregunta es, ¿tú realmente necesitas 10 o solo necesitas uno? Probablemente solo necesites uno. El problema es que si te lo compras en el fast fashion, en 3 meses vas a necesitar otro, porque seguramente la calidad de la prenda no te esté dando la durabilidad que necesitas para tener esa prenda en tu armario durante mucho tiempo. Por lo tanto, también aquí la percepción del valor y el precio de las prendas es otra cosa que también hay que ponerla en el tejado del consumidor. El que el consumidor aprenda a entender cuál es la diferencia entre el valor real de una prenda y el precio que está pagando por ella, que no es un precio justo. Es un precio al que nos hemos acostumbrado, pero es un precio que en la mayoría de los casos no cubre todas esas externalidades de las que hablábamos antes, ¿no? Entonces, todo eso es lo que es la labor de una compañía, el ir mucho más allá de vender moda o de hacer prendas que luego se venden. Por eso para nosotros es muy importante dar visibilidad a todo, compartir conocimiento, estamos en muchos grupos de trabajo, estamos continuamente, universidades, escuelas de negocio, colegios. Yo el otro día estuve dando una charla en un cole a niños de 5 años, porque esto hay que aprenderlo. O sea, el consumo responsable es algo que tiene que aprender todo el mundo y es algo que es fundamental si queremos realmente generar este cambio, y es un cambio sistémico. No vale con que una marca cambie, tenemos que ser muchas marcas las que cambiemos, porque tenemos que cambiar la cadena de suministro, tenemos que cambiar el tipo de materiales que están disponibles para cualquier empresa en el mercado, tenemos que cambiar la opción, el surtido que le damos a los consumidores, tenemos que cambiar la forma en la que la gente consume y tenemos que acostumbrarnos, y esto es fundamental, a que vivimos en un planeta con unos recursos súper limitados y que cada año consumimos 1,7 planetas. No sé si sois conscientes de la potencia que tiene este concepto. Este concepto lo que nos está diciendo es que este año, creo que ha sido en julio, a partir de julio hemos consumido en el planeta recursos que pertenecen a las futuras generaciones, porque son recursos que el planeta no va a ser capaz de regenerar por sí mismo a lo largo de todo el año. Por lo tanto, estamos consumiendo recursos del futuro. Y esto es muy potente. O sea, el pensar que podemos seguir consumiendo de la manera que consumimos es algo que nos tenemos que empezar a borrar de la mente, porque de otra, o sea, es que no va a haber recursos para todos. Es como si compras una tarta para 10 y has invitado a 100 a tu cumpleaños. Pues van a tocar todos a un pedacito muy pequeño. Y esto es lo que nos va a pasar y que ya nos está pasando. Hay ciertos sectores que ya tienen escasez de ciertas materias primas, lo que está conllevando a que los precios de las materias primas suban muchísimo y al final ¿eso quién lo va a pagar? Lo va a pagar el consumidor. ¿Por qué? Y va a generar una brecha brutal entre los ricos y los pobres, porque los recursos que escaseen van a ser elevadísimos, van a tener un precio elevadísimo, y hablo de cosas tan básicas como el agua, que los ricos lo van a poder pagar y los pobres se van a quedar fuera del sistema. Así que, por ir cerrando para dejar espacio a preguntas,
¿Las marcas somos responsables de hacer producto más sostenible? Por supuesto. También somos responsables de cambiar la conciencia. Estamos en un entorno académico. Vuestra labor es importantísima porque de ahí van a salir los que van a cambiar el mundo o van a contribuir a cargárselo el día de mañana y porque esto va de todos, no solo de las empresas ni de la academia, sino de todos nosotros los que estamos aquí como personas en la forma en la que consumimos en el día a día. Así que muchísimas gracias y abro micro para que preguntéis lo que queráis. Bueno, muchas gracias, Carol, primero por superar los obstáculos tecnológicos, pero yo creo que no te han hecho falta. Me da rabia. Tengo callo, si es que tengo callo, no te preocupes. Me da rabia porque al final, tienes la presentación preparada y todo, pero igualmente ha sido muy interesante, así que muchas gracias. Yo tengo por aquí alguna preguntita. Pero bueno, antes de empezar yo a tirar, si alguien tiene alguna pregunta, bien sea por el chat o abriendo micro y preguntando directamente, es el momento. Si nadie se anima, voy yo. Y que se vaya animando luego... Venga, rompe hielos, Silvia, por ello. Algunas ya de toda la batería que yo tenía aquí preparada de qué podía preguntarte, qué se me fue ocurriendo preguntarte. Algunas ya me has dado respuesta. La primera que me gustaría plantearte es si observas diferentes generacionales en la adopción de esta moda sostenible. Es decir, ¿piensas que los jóvenes de hoy en día empiezan a estar concienciados con esto de que tenemos la visión de que los jóvenes hoy en día, pues a lo mejor no beben tanto como se bebía antes, no salen de fiesta tanto como se bebían? ¿Son más sostenibles los jóvenes o hay esa tendencia a pensar que los jóvenes de hoy en día son más sostenibles que a lo mejor los que ya vamos teniendo años o no? En moda, ¿cómo está? Mira, yo te diría que los jóvenes al final son un reflejo de la sociedad que están viviendo. Y la polarización es un tema que nos está tocando vivir en este momento y los jóvenes creo que están muy polarizados. Están los que están muy concienciados y están los que tienen ese pensamiento de para lo que voy a hacer yo, pues hago lo que me da la gana porque lo que yo haga no, ni pincha ni corta, o sea, no va a generar ningún cambio, mi cambio personal, ¿no? Así que me voy a seguir haciendo lo que quiera. Creo que aspiracionalmente están más concienciados. Creo que es una generación que no lo están teniendo fácil también. De hecho, o sea, hasta qué años viven los hijos ahora ya en casa de sus padres, ¿no? ¿Cuántos tienen la capacidad de ser independientes a partir de los 20 que yo me independicé, en mi caso, ¿no? Entonces, esto también genera unas ciertas limitaciones a la hora de decidir, ¿no? ¿Hay una intención de ser más responsables, más sostenibles? ¿Son más conscientes? Sí. ¿Eso se traduce en que a la hora de comprar estén haciendo una compra más responsable? Pues te diré que todo el movimiento que hay en torno a la segunda mano, sí. El resto, creo que la mayoría compra fast fashion, desgraciadamente. Es que esa percepción la que yo tenía a lo mejor de, bueno, parece que son como más sostenibles, están como muy concienciados, pero luego también veo, por lo que oyes comentar, o aquí que estamos muy en contacto con los chavales, mucho Shein, mucho Temu, mucho... Entonces, parece que están como más concienciados, pero luego tienes también esa cosa de verlos y de decir, tú, es que veo que entran en estas páginas o que están comentando de... Entonces, bueno, por eso te quería preguntar que cómo lo veías tú. No sé si alguien quiere por ahí, si no sigo yo, que tengo todavía por aquí al menos un par de ellas. Nadie. Venga, me encantaría si hay alguien que quiera atreverse a contarnos cómo compra, igual estaría bien, ¿no? Porque estamos hablando en boca de una generación que me pilla un poco lejos, más que por mis hijos, y me encantaría escuchar a alguien que nos diga, honestamente, o sea, que tampoco va a salir de aquí, ni le vamos a poner a nadie ni una medalla ni un castigo. A ver, por ahí, Carla. Abre micro si quieres y puedes intervenir, Carla. Hola.
Buenas. Bueno, yo que me identifico con la generación joven, yo creo que no estamos muy concienciados con el tema medioambiental en lo de la segunda mano, sino que nosotros vamos a los precios baratos. Y si podemos conseguir algo que está nuevo a un precio muy inferior al que hay en el mercado, pues está muy bien, pero creo que la mayoría de jóvenes no lo hace desde el punto de vista sostenible, sino desde el punto de vista monetario. Es mi percepción. Muchas gracias, Carla, por compartirlo. De nada. El resto, por ahí, algún... A ver, ¿quién más tenemos por ahí? ¿Alguno más que se atreva a contarnos un poco su percepción? O a preguntar si queréis, ¿eh? Eso es. Por ahí, Edith. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Sí, buen día por acá desde México y buenas tardes por allá donde se encuentren, en España y demás. Coincido con la opinión o la perspectiva que tiene Carolina con respecto a la brecha generacional, ¿no?, de consumo. Nos ha tocado participar o colaborar en diferentes estudios sobre consumo responsable y el nivel de conciencia, haciendo estudios comparativos, especialmente en países latinoamericanos, es muy similar, ¿no? Pero ya del dicho al hecho, como decimos desde acá, hay una diferencia radical y en teoría ellos sí son más conscientes, sobre todo la generación de los Centennial, la generación Z. Sin embargo, ya cuando lo llevan a la práctica, se contradicen en el discurso porque sí saben y son conscientes de que deben de cuidar más los recursos, el medio ambiente, en fin, todo esto y hacer un consumo mucho más responsable, cuidadoso y demás, pero a la hora de una oportunidad que se les presente con descuentos, con ropa baratísima como la de Chain y demás, de modo, estamos metiendo goles por aquí, sí lo consumen, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos muchas similitudes en el sentido del discurso, de la teoría, del nivel de conciencia que tiene sobre todo esta generación de los más jóvenes. Sin embargo, en la práctica, ellos mismos se contradicen en estos estudios, en su discurso, porque se les presentaban preguntas que los llevaban a tener este tipo de oportunidades de mucho, comprar mucho por el mismo precio, comprar en diferentes marcas que no son de tanta calidad, pero sí muy, muy baratas, y sí lo hacen, ¿no? Entonces, coincidimos también desde México y algunos países latinoamericanos que, si bien ha estado cambiando de la pandemia para acá el nivel de conciencia que tienen, algunos más que otros, pero todavía siguen siendo tentados por esa oportunidad del fast fashion. Uh-huh. Muchas gracias, Edith. Totalmente de acuerdo. Aprovecho antes de que se nos vaya Carol por daros también la enhorabuena por la campaña del Black Friday. Yo ya había estado trasteando un poco porque como soy profe de comunicación comercial, pues cada vez que hay campaña de madre, padre, Black o lo que sea, siempre estoy un poco pendiente a ver de las campañas que van saliendo y es un ejemplo de desmarketing total. O sea, es 0% de descuento en pantalones de mujer, en sudaderas de hombre, o sea, que me parece un ejemplo muy, muy... Y decimos no al Black cuando por todos los lados estamos viendo cartelitos con el Black Friday. En estos 2 minutos que me quedan, me gustaría que nos dieras una visión a futuro de cómo ves tú que llevas tantos años vinculado al mundo de la moda, ¿cómo ves tú la moda sostenible de aquí a 10 años, por ejemplo? ¿Qué barreras piensas que se tienen que superar y cómo ves esa evolución? Pues mira, veo, según yo la veo, para mí hay 2 cosas que me encantaría ver que suceden. Uno, una vuelta a los orígenes, o sea, que la moda sea una vuelta a esas materias nobles de calidad como eran antes, cuando la gente se hacía la ropa por pura necesidad. Uh-huh.
una aplicación de la tecnología a lo bestia para ser mucho más eficientes, controlar mucho más cómo impactamos, cómo podemos mejorar nuestros impactos. O sea, la tecnología, la digitalización aplicada a la eficiencia, la trazabilidad, al impacto, y una mezcla entre las dos cosas, entre la vuelta al origen, en estar más conectados a esa materia, a esa persona que ha cultivado eso, a esa persona que ha bordado esa prenda, ¿no? O sea, es como que creo que hemos perdido mucho la conexión emocional con la ropa, ¿no? Desde la era de la industrialización, y con el fast fashion ya ni te cuento, ¿no? Al final ya todo el mundo se viste igual porque lo que hay es todo igual y es como, ¿no? Y todo nuevo y cámbialo porque ya está pasado de moda, ¿no? A mí me encantaría cómo volver a generar ese vínculo en el que realmente tienes una relación emocional con las prendas, en el que las prendas realmente son una parte de tu identidad, porque realmente son como tú, único, ¿no? Unido a la tecnología que te permita hacer esto de una manera mucho más sostenible y adaptada a lo que realmente el planeta nos puede dar, y desde luego pasando por un consumo muchísimo más responsable. Así lo veo yo. Muy bien, pues... Calidad, resumo, calidad versus cantidad. Exacto. Yo creo que es muy buen mensaje de cierre, tanto para los más jóvenes que lo vean también como una... Coincido también totalmente con lo que decías antes de todo el tema de formación, de educar al consumidor, de que realmente sean conscientes que, bueno, yo solo no cambio el mundo, pero 1 más 1 más 1 más 1, pues entre todos sí que podemos cambiarlo, y que se nos quede ese mensaje, sobre todo pues en esas generaciones más nuevas, ¿no? Que vaya calando y que poco a poco, pues a futuro podamos ver, pues eso, otra vez la conexión emocional, igual en moda que con otras tantas sectores. Ahora que llega Navidad, Reyes, pues con los críos ya ves lo que pasa también. No hay un juguete, hay 20, y el amor que le tenías en mi época, el amor que se tenía a uno, yo no lo veo hoy en día tampoco. Entonces, yo reivindicaría también, ya no solo en moda, sino en general, el volver un poco a la esencia. Y a ese consumo, exacto, y a ese consumo mucho más... consciente. Consciente, exactamente. Pues nada, darte las gracias, no te quito ni un minuto más porque sé que tienes que irte a... Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ti por compartir con nosotros esta horita. Y pues nada, seguimos, doy paso a Nuria, creo que está por ahí. Que disfrutéis mucho de lo que queda. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Muchas gracias, Caro. Chao. Nada, pues la verdad que ya nos ha abandonado, pero me ha encantado la presentación. La verdad, felicitarla porque además está muy alineada con la investigación que vamos ahora a presentar. Paso a compartir, espero que ahora no me dé ningún problema. ¿Se ve? ¿Se ve? Perfectamente. Sí, vale. Un momentín, te pongo aquí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Nuria y voy a presentar pues un trabajo de investigación que hemos hecho mi compañera Silvia Cachero y yo. Y en este caso, como decía, pues muy alineada. Me gustó mucho, la verdad que me reforzó cosas que iba comentando Carol de Coalf, porque está muy unido a temas que voy a comentar ahora con relación a nuestra investigación. En este caso, esta investigación que hemos hecho forma parte de una investigación, de un trabajo que ya ha sido publicado en una revista, en el International Journal of Consumer Studies. Un momentín, que ahora no me pasa la diapositiva. A ver ahora. No sé por qué yo tengo... Tienes que situarte en la pestañita de arriba que ponga consumo sostenible, para que pase. Sí, pero voy a salir otra vez. Es que no sé por qué... ¿Estás en la pestaña de consumo sostenible o en la de MIT? Espera. A ver ahora. Nada, voy a salir otra vez. Y la vuelvo a cargar. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, venga.
Pues como decía, bueno, pues esta investigación ya ha sido publicada. En este caso, bueno, pues los autores hemos sido, bueno, tres compañeros, Silvia, Eduardo y yo misma, y forma parte de una línea de investigación, bueno, pues que llevamos tiempo trabajando precisamente en relación al consumo sostenible dentro del grupo Cocreseo. Bueno, pues nuestra investigación de lo que trata es que hemos visto que durante mucho tiempo, como bien Carol nos comentaba, pues el marketing nos ha transmitido la idea de que consumir más es sinónimo de vivir mejor. Y de hecho todos tenemos en la cabeza pues estos anuncios en los que está lleno de gente feliz que está sonriendo mientras compran o mientras estrenan algo nuevo. Esta idea pues apoya en la teoría económica clásica, en la que si tienes más ingresos, pues puedes consumir más y por tanto serás más feliz. Sin embargo, es verdad que, como decía Carol, esto no es sostenible. Esta teoría pues hoy en día tiene un problema y es que no es sostenible ni para el planeta ni para nosotros mismos. Nos comentaba que efectivamente con nuestros hábitos actuales consumimos recursos 1,7 veces más rápido de lo que la Tierra puede regenerar y, como bien nos decía, este año, el 24 de julio, se ha producido el día de sobrecapacidad de la Tierra. ¿Esto qué nos coloca? Pues en una situación que es crítica y que nos obliga de alguna manera a replantearnos nuestro estilo de vida, especialmente pues en aquellos países donde el consumismo está profundamente arraigado. Ahora bien, nos planteamos que si consumir menos reduce nuestro bienestar personal, ¿cómo vamos a intentar lograr avanzar hacia esa sostenibilidad deseada? La buena noticia es que la realidad es mucho más compleja, de esta simplicidad, y además más esperanzadora que esa ecuación tan simplista. Diversos estudios muestran que la relación entre consumo y bienestar no es tan directa ni es tan fuerte como se creía. De hecho, ya hace 50 años, Sterling descubrió algo sorprendente, y es que aunque los países occidentales aumentaban su PIB per cápita, la felicidad de su población no crecía al mismo ritmo. De hecho, investigaciones más recientes confirman que ese vínculo que se presuponía entre ingresos y bienestar no se debe al consumo en sí, sino que se deben pues a otra serie de factores que conlleva tener más recursos. El hecho de poder tener más salud, de tener más seguridad o más apoyo social. Es decir, que en otras palabras, una vez que hemos cubierto nuestras necesidades básicas, consumir más añade muy poco a nuestra felicidad. Y por el contrario, consumir menos, o por lo menos hacerlo de forma más responsable, sí que puede aumentar nuestra satisfacción vital. Algunas investigaciones lo demuestran claramente, como aquellas personas pues que han instaurado hábitos como puede ser reducir, reutilizar, reparar, o comprar marcas, como nos comentaba ahora Carol, con propósito, marcas responsables, pues tienden a experimentar una mayor sensación de bienestar, de coherencia y de orgullo personal. Quiero decir con esto que hasta ahora quizá hemos puesto el énfasis en el cuánto y lo que importa más quizá es el qué y el cómo. Por tanto, nuestra investigación trataba de estudiar si es compatible el consumo responsable con el bienestar del consumidor. Y si lo es, ¿cómo y por qué ocurre? Bueno, para ello tendremos que plantearnos pues la pregunta ¿qué es el bienestar? Sabemos que el bienestar está muy relacionado con el ODS 3, que se preocupa en promover la salud y el bienestar en todas las edades, y que hay muchas formas de entenderlo. Es verdad que muchas de ellas, o todas ellas, se centran en una idea común, que es cómo vivimos y cómo nos sentimos con nuestra vida. Pero si analizamos la literatura existente, podríamos destacar que existen tres perspectivas en torno al bienestar. Una que se enfoca en lo que se denomina calidad de vida, que no es otra cosa que las condiciones objetivas, es decir, pues tener una mayor salud, una mejor formación, unos mayores ingresos, etc. En segundo lugar estaría el bienestar subjetivo, que es realmente la percepción de bienestar que yo tengo, es decir, cómo evalúo mi vida independientemente de las circunstancias. Todos sabemos que dos personas pueden tener las mismas condiciones objetivas, pero percibir su vida de manera muy diferente. Y después estaría la felicidad entendida como ese sentimiento positivo que yo experimento en mi día a día. Independientemente de cómo lo analicemos, lo que está claro es que podemos adoptar una doble perspectiva del bienestar.
por un lado, el bienestar más hedónico, que se centra en el placer, en esa gratificación inmediata, que puede ser en este caso el comprar algo nuevo, disfrutar un nuevo producto, satisfacer un deseo de forma muy rápida, y después el bienestar eudaimónico, en el que aquí ya está más enfocado al propósito, a la coherencia entre lo que nosotros hacemos y lo que valoramos. Perdón, en esa sensación de que estamos viviendo con sentido. Y de este modo podemos realmente distinguir dos tipos de consumo muy diferentes. Ese consumo compulsivo, que se centra más en ese placer hedónico, en esa, bueno, que es muy frágil porque en realidad es algo, bueno, muy instantáneo, o en el placer, bueno, pues en este caso, perdón, en el placer no, en el bienestar más eudaimónico, en el que, bueno, tenemos un consumo consciente, nos preocupamos más de consumir mejor. Bueno, pues este es un poco el motivo por el que hemos hecho esta revisión, porque realmente vimos que existían muchos estudios sobre consumo sostenible, muchos sobre bienestar, pero no había estudios que tratasen esta intersección. Y por eso nos hemos planteado descubrir cómo, cuándo y por qué el consumo sostenible influye en el bienestar del consumidor. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos recurrido a una revisión sistemática de la literatura utilizando, bueno, pues los protocolos habituales, no me voy a detener en ellos. Nos hemos basado en dos bases de datos académicas habituales, que son WOS y Scopus, y hemos analizado toda la literatura que ha existido sobre estos temas en el periodo 2008-2025. En principio, pues hemos obtenido un total de 1.834 artículos. Y después de una serie de filtros, pues filtros, por ejemplo, pues aquellos artículos que, bueno, pues que se habían sido hechos desde unas áreas totalmente diferentes, no desde nuestro ámbito de estudio, o que estaban publicados en revistas que no estaban, bueno, no tenían la suficiente categoría de calidad, lo suficiente indicio de calidad, o que no estaban publicados en inglés. Es decir, hemos ido seleccionando y al final nos hemos quedado con una muestra de 79 papeles que se centraban específicamente en nuestro ámbito de estudio. Lo primero que nos ha permitido detectar es cómo ha ido evolucionando con el tiempo la investigación que conecta bienestar del consumidor y consumo responsable. Y en este caso, bueno, en la gráfica se puede ver la evolución. Hemos detectado dos momentos especiales en el tiempo. Precisamente uno sobre 2015, que tiene que ver con la publicación de la Agenda 2030 y los famosos 17 ODS, y otro pues en el año 2021 con, bueno, la pandemia global del COVID-19. También hay un punto de inflexión importante, que es el año 2024, que quizá por lo que vemos es el año en el que se han publicado más artículos, y esto de alguna manera pues nos da a entender que efectivamente el interés por este campo ha aumentado y que además seguramente seguirá haciéndolo. Bien, pues para tratar de analizar los resultados, o exponer los resultados, me voy a basar en el denominado modelo TCCM, que en realidad no es otra cosa que tratar de describir cuáles son las teorías que se utilizan para estudiar este ámbito, los contextos, las principales variables y la metodología que se utiliza. Bueno, en cuanto a las teorías, bueno, pues hay que decir que, bueno, no me voy a extender en todas ellas, pero voy a destacar algunas de las que me parecen más importantes. La primera es la teoría de los valores personales, que dice o que trata de explicar por qué nuestros valores influyen en cómo consumimos y en cómo nos sentimos. Lo que viene a decir esta teoría es que, bueno, pues existen esos 10 valores universales y que si nuestras decisiones están en consonancia con nuestros valores, vamos a experimentar bienestar o una coherencia interna, mientras que si chocan, pues lógicamente pues tendremos estrés o un malestar, una insatisfacción. Esto de alguna manera trata de explicar por qué algunas personas, bueno, experimentan bienestar cuando consumen de manera sostenible. Y además también le lograría explicar por qué esas personas están dispuestos a asumir unos esfuerzos o unos costes extra por obtener ese tipo de consumo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, que es una marca que ya hemos tenido en estas jornadas y que me gusta mucho, que es Aguara, que demuestra claramente cómo consumir de acuerdo con nuestros valores puede aumentar el bienestar. Son botellas hechas 100% de plástico reciclado, de una empresa social que destina el 100% de los dividendos a proyectos de acceso a agua potable,
y en el que pues, demuestra que comprar agua ahora no es solo comprar agua, sino que es expresar nuestros valores, ¿eh? Y eso, bueno, de alguna manera nos aporta cierta coherencia y aumenta nuestro bienestar personal. Otra teoría, que además está muy ligada con unos aspectos que nos comentaba Carol, es el tema de las emociones positivas. Desde esta teoría, las emociones no son simplemente adornos, sino que son recursos que nos ayudan a vivir mejor. Aplicado al consumo, el hecho de que hagamos un consumo más consciente puede provocar unas emociones como pueden ser de orgullo, de identidad, de coherencia, y eso aumenta nuestro bienestar a largo plazo. Por poner algunos ejemplos, me gustaría citar pues, marcas como, bueno, en este caso es una confederación catalana, Confecomer, que apoya al pequeño comercio y ha hecho una campaña, que bueno, me gusta mucho el lema, grandes males, pequeños comercios, que genera o suscita emociones positivas relacionadas con ese sentido de comunidad, de apoyo mutuo, de orgullo local. También, como no, llevándolo a nuestra tierra, me gustaría destacar el caso de Central Lechera Asturiana, que no solo vende leche, sino que comunica una identidad basada en el cooperativismo, en el apoyo al productor, el cuidado del territorio y ese propósito compartido. También, bueno, aquí se me ocurría el caso de Ecoalf, pero yo creo que, bueno, como ya nos iba a explicar suficientemente Carol el tema de esta empresa, pues, bueno, pues una que está muy en línea con ella, que es Patagonia, en el que vemos que como su famoso Don't Buy This Jacket no vendía productos, sino que vendía un propósito, activó emociones de admiración, de inspiración, de quiero consumir de otra manera. O, por ejemplo, las famosas cestas de To Go, en el que cada cesta mágica no solamente nos permite, de alguna manera, evitar tirar comida, sino que te hace sentir que has hecho algo útil. Por tanto, vemos como todos estos ejemplos, al final, lo que provocan son sensaciones o sentimientos, emociones positivas que favorecen nuestro bienestar, no solo a corto, sino también a largo plazo. Y una tercera teoría es la teoría de la autodeterminación, que nos dice que el bienestar se construye sobre tres necesidades básicas: la autonomía, la competencia y la conexión. Efectivamente, cuando el consumo responsable actúa o logra satisfacer esas tres necesidades, eso también genera nuestro bienestar. Y para esto, bueno, pues creo que encajaba muy bien la campaña de Adolfo Domínguez, repite más, necesita menos. Yéndonos a otro sector que comentábamos antes, más allá de la moda, pues también podemos encontrar una aplicación de esta teoría, pues por ejemplo en el caso de Bad Market, que propone al consumidor comprar productos reacondicionados en lugar de productos nuevos. Esto reduce el impacto ambiental, elimina tensiones materiales y genera bienestar al sentir que actuamos con coherencia, como explican tanto el anticonsumo como esa teoría de la autodeterminación. Finalmente, o pasando al segundo aspecto que analizamos, que eran los contextos, pudimos observar cómo el estudio sobre estos ámbitos era profundamente desigual. Es decir, en Europa y en Asia se concentraba la mayor parte de los trabajos, en Estados Unidos sobre todo dominaban América y había regiones enteras, como eran por ejemplo África o América Latina, en las que apenas aparecían estudios de este tipo. Esto genera importantes vacíos para entender el bienestar del consumidor en esos contextos socioculturales que son muy, muy diferentes. Además, cuando miramos por sectores, vemos que casi todo lo que se ha investigado pertenecía a tres ámbitos muy concretos, que era alimentación, moda y turismo. En alimentación se analizaba sobre todo el consumo ecológico y el desperdicio, en moda el minimalismo y la reutilización, y en turismo cómo disfrutar más siendo coherentes con valores sostenibles. Pero lo interesante no es lo que se ha hecho, sino lo que falta. Y faltan sectores clave como, por ejemplo, la electrónica, la automoción o la energía. Y ahí hay un enorme potencial pues, para futuras investigaciones. Concretamente en Europa, los temas que más se han estudiado han sido el autoconsumo, especialmente en Alemania, el consumo consciente, que hablábamos antes, cómo se puede consumir con más atención y con menos impulsividad, el consumo proambiental, elegir aquellas opciones que tienen un bajo impacto, o la simplicidad voluntaria,
es decir, tratar de vivir con menos sin que eso suponga vivir peor. Además, bueno, sí que observamos, al analizar las diferencias que había entre países de OCDE y no OCDE, entre países desarrollados y menos, pues no habría grandes diferencias. La diferencia es simplemente en volumen, que efectivamente, como bueno, pues parece lógico, se investiga mucho más en los países desarrollados. Pasando al tercer punto, las características. Bueno, pues hemos tratado de estudiar, por un lado, los antecedentes, qué factores llevan a consumir de manera responsable, y aquí la variable estrella ha sido la preocupación ambiental. En cuanto a los resultados, el más estudiado, pues con diferencia, era el bienestar en todas sus formas, subjetivo, emocional, psicológico, financiero, relacional. Los mediadores, es decir, aquellos puentes emocionales, fueron principalmente la satisfacción, la felicidad o la propia práctica sostenible, que explican cómo podemos llegar a ese bienestar. Y por último, los moderadores, que eran aquellos factores que hacían cambiar la intensidad del efecto, pues sobre todo destacaban los contextos, es el tipo de producto, la categoría de consumo y un aspecto muy importante que es la cultura, el entorno cultural. En cuanto a las metodologías, sí que observamos que la investigación sigue estando dominada por encuestas cuantitativas, aunque cada vez más se empiezan a incorporar métodos más profundos, como pueden ser los experimentos, los métodos mixtos y los cualitativos. Y bueno, ya para ir finalizando, sí me gustaría destacar pues 10 oportunidades de investigación que en esta intersección que hablábamos al principio entre el consumo responsable y el bienestar. En este caso, vemos cómo estos factores están estrechamente relacionados, pero todavía solo conocemos la superficie. Habría que profundizar más, por ejemplo, tratando de avanzar en teorías más sólidas, estudiando, como he dicho, pues sectores que han sido menos explorados, menos estudiados, ampliando el foco geográfico a aquellas regiones donde prácticamente no existen estudios y empleando métodos más robustos para entender, bueno, de una manera más profunda cómo construir ese bienestar en un mundo sostenible. Y 3 ideas rápidas. Bueno, pues primero, que es un campo muy joven, muy diverso, con un enorme potencial. El segundo es que el bienestar no es solo un resultado, es un motor. Por tanto, consumir de forma responsable no es o no debe ser solo un sacrificio, sino también tiene que verse como una fuente de satisfacción personal. Y tercero, es verdad que bueno, pues las empresas, en este caso el marketing, puede ayudar como pues tratando de no vender más, sino vendiendo mejor, comunicando ese bienestar psicológico que está asociado a esa decisión de compra con conciencia, usando el storytelling con propósito, o bien activando esos sentimientos que se conocen de Warglow como me siento bien porque estoy haciendo lo correcto. Es decir, que el bienestar del consumidor debe ser parte explícita de esa propuesta de valor que hace la empresa. Y precisamente yo para eso tenía el ejemplo, tenía una diapositiva haciendo referencia a cómo muchas empresas ya se están incorporando o ya están incorporando ese bienestar del consumidor en su propuesta de valor. Y un ejemplo claro es la comunidad B Corp, de la que nos habló Carol, que certifica a aquellas compañías que cumplen altos estándares de impacto social y medioambiental. Pues para ciertos perfiles de consumidores responsables, el sello B Corp es un garante de coherencia, confianza y propósito. Y de hecho, bueno, pues eso, la mayoría de ejemplos que he puesto en esta presentación son empresas B Corp. Las implicaciones para las políticas públicas, bueno, pues son muy claras. Primero, necesitamos poner el foco en esos beneficios emocionales del consumo responsable. Más autonomía, menos estrés financiero y una mayor coherencia con nuestros valores. En segundo, fomentar estilos de vida más simples. Más bueno, pues, consumo consciente, menos impulsividad, hábitos de bajo carbono, que no son solo sostenibles, sino que además nos hacen sentir mejor. Y en tercero, pues esto no va solo de decisiones individuales, que también, pero hace falta medidas estructurales, incentivos fiscales a productos sostenibles, limitar, por ejemplo, la publicidad agresiva en espacios públicos o, algo que también comentaba Carol, la educación, pues integrar la educación y hacer esa educación en consumo consciente ya desde la escuela, desde que somos pequeños.
Al final me gustaría terminar pues con una frase que resuma un poco esta intervención, y que es que la sostenibilidad no consiste solo en renunciar, sino en descubrir que vivir bien y vivir mejor pueden ser lo mismo. Pues muchas gracias, y con esto termino mi exposición. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada con el tema, alguna inquietud que les produzca, compartir alguna experiencia personal. Que alguien se anime a preguntar, que esta vez no tiene sentido que yo pregunte sobre... No, no mucho. Voy a dejar de compartir. ¿Nadie se anima? Bueno, algo habrá que animarse, ¿no? Bueno, en todo esto que habéis comentado, ¿habéis notado algún tipo de diferencia o prevéis que hay algún tipo de diferencia en función del tipo de consumo? Es decir, dependiendo de lo que compremos. ¿Te refieres a la categoría de producto? Correcto. Bueno, en este caso nosotros, claro, no hemos hecho una investigación tal cual, lo que hemos hecho es una revisión de las investigaciones que había sobre el tema. Y claro, a ver, yo creo, lo que comentaba ahora, la mayor parte de las investigaciones se hacen en unos sectores muy concretos. Entonces, no sé si realmente, yo no me atrevo en este caso a concluir algo realmente significativo de si existen diferencias entre unos productos u otros. Sí que es verdad que, bueno, pues por ahí estaría a lo mejor futuras investigaciones, porque es cierto que cómo nos comportamos pues por productos de compra más habitual o más frecuente, o productos efectivamente que requieren una mayor implicación por parte del consumidor, pues es efectivamente que nuestro comportamiento de compra es diferente. Y quizás seamos ahí más conscientes, pero yo no me atrevo a decir una, no sé si Silvia ahí lo tiene más claro. Nada. Claro, no tenemos nada. El día que tengamos algo tangible para enseñar, lo enseñaremos, pero de momento... Sí, claro, es que es muy diferente, ¿no? O sea, lo que tú acabas de decir, productos con más implicación, donde se lo pensamos más, donde damos más vueltas, etcétera. Pero, por ejemplo, también últimamente yo estaba viéndolo, ¿no? En muchos supermercados, hay mucha gente joven comprando las bolsas de Too Good To Go. Eso hace un tiempo, pues era casi impensable. Aquí a lo mejor también coincide el efecto ahorro, ¿no? Claro. O sea, estamos haciendo algo sostenible y además estamos ahorrando dinero, porque es como se publicitan precisamente todos esos paquetes sorpresa, ¿no? Esas cajas misteriosas. Claro, yo creo, como bien dices, además en ese ejemplo concreto, que ahí, claro, la palanca que funciona habría que mirar cuál es efectivamente, si pesa más la parte de ahorro económico, de ahorro financiero, o si pesa más la parte de consumo consciente, de sostenibilidad o demás. Yo, ligándolo un poco a lo que decía Carol, estoy muy de acuerdo en esa polarización que cada vez más vemos en todos los ámbitos. A mí me llama mucho la atención porque el ejemplo concreto que ella ponía de esos, bueno, no, a lo mejor categorizar así es muy extremista, pero de esos dos grupos de jóvenes en el que ves claramente jóvenes, pues esos, que siguen mucho la tendencia, la moda, la impulsividad, tal, y aquellos otros que los ves muy conscientes, muy sostenibles, muy de verdad que se preocupan por ese acto de consumo individual. Y aquí supongo que pase lo mismo. Vamos, creo, no sé el resto qué piensa. Sí, mira, precisamente por el chat, Patti compartía un par de estudios. Yo creo que nos puede contar un poquito también lo que pasa por México, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, precisamente estaba a punto de despedirme por el chat, porque ahorita a las 10 a.m., que está a punto de ser por acá en Sonora, México, me tengo que conectar a impartir un curso taller de capacitación. Entonces, pues por ahí les dejo eso y quedo atenta y a la orden para futuras colaboraciones. Me encantó, ambas participaciones fueron extraordinarias, de gran valor para mí, y veo pues algunas líneas de investigación que en el futuro podríamos trabajar o colaborar o coincidir, ¿no? Les agradezco mucho todo la invitación del observatorio y quedo atenta para cualquier
apoyo, colaboración y necesidad, ¿no? Pero sí, en este momento me tengo que retirar porque tengo que cambiar de Meet. Muchísimas gracias, Edith. Gracias. Y por ahí estoy atenta a la grabación. Un placer saludar. Muy bien, Un placer también desde aquí. Chao. Una cuestión. Nos habéis contado, bueno, pues la revisión, ¿no?, de estudios previos que han trabajado este tema, ¿no? Y yo tenía curiosidad por saber en qué estáis trabajando ahora o en el futuro, o si decían, sí, cuando tengamos datos, pues pero seguís trabajando en bienestar y en algún tema concreto, o no sé si os podéis avanzar un poquito. A la Silvia. Cuéntale por dónde va el bienestar ahora. Seguimos en bienestar, pero ligado a otro concepto, que Nuria lo cuenta mejor que yo. Bueno, no, en este caso, hombre, si nos gustaría seguir esa línea de bienestar y también de consumo responsable o de consumo más consciente o sostenible, pero en este caso, bueno, pues ligado al tema de los patrones oscuros o de cómo el diseño de las páginas web, de las páginas web o de las PPs, de las plataformas, de alguna manera, entre comillas, nos manipula para que actuemos de una manera precisamente impulsiva o no consciente. Entonces, bueno, pues creo que al final es una línea continuista en el sentido de que, vale, pues de que tenemos ese denominador común, queremos seguir estudiando pues ese consumo pues más planificado, más consciente, y queremos ver un poco lo que hay detrás, qué es lo que despierta ese impulso en nosotros. Muchas veces es verdad que actuamos de manera no consciente, no sabemos lo que interfiere en nuestras decisiones de compra o los factores que influyen en nuestro proceso de elección. Por tanto, vamos a estudiar esa parte más, bueno, quizá más desconocida para el consumidor, ¿no? Muy bien, interesante. No sé si alguna de las personas que está conectada también está investigando o trabajando en alguna cuestión concreta que le gustaría compartir, ¿no? O no. No sé, José Luis, vosotros estáis en el observatorio ahora trabajando o centrándoos en algo en particular, o... Se han hecho varias cosas. Lo único que en este caso estamos trabajando alguna cosa más de servicios, en este concreto, algo más vinculado al turismo, ¿no? Turismo y sostenibilidad, y sobre todo determinados tipos de turismo en espacios protegidos, donde se combinan diferentes aspectos, ¿no? O sea, la protección del entorno con la sostenibilidad de la propia actividad, es decir, ahí se complica, se hace más complejo, por decirlo de alguna manera. Pero de todas formas también hay una cosa que teníamos que estimular, ¿no? Como es lógico suponer y como hemos hecho siempre desde el observatorio. Es decir, ese tipo de investigaciones transnacionales colaborativas que apuntaba Pati desde México. Es algo que tenemos presente, que se ha hecho ya alguna pequeña experiencia a pequeña escala, pero que deberíamos fomentar también. Efectivamente, yo lo comentábamos antes en la presentación, que un aspecto que vimos es que el contexto influye mucho y que hay mucha desigualdad en cuanto a los estudios que se han hecho en determinadas zonas. Por tanto, creo que ahí se abre, bueno, pues una oportunidad muy importante de investigación. Por supuesto que lo tendríamos que aprovechar. Sí, por la propia lista de participantes estoy viendo alguna gente más de Iberoamérica que podría decirnos alguna cosa, y creo que había incluso alguna gente de Rumanía, o sea que a lo mejor nos podían comentar alguna cosa por ahí. Veamos. Eso. Compartirlo en el chat o... Bueno. Creo que nadie se anima. Bueno. La verdad es que son cosas que también quedan muchas cosas para reflexionar, ¿no? A lo mejor es un poquito pronto así de manera impulsiva, pero seguro que salen muchas iniciativas a través de Internet. O sea, nos envían. Otras veces ha pasado también cuando ha habido estas jornadas con la cátedra, que después se han recibido mensajes donde han salido muchas más iniciativas, quizá un poquito más reposadas.
Pues nada, estupendo, estamos abiertas, bueno, todos tenéis, yo creo, nuestras direcciones de correo y hoy en día que tenemos la posibilidad de que la tecnología nos permite estar en contacto, pues estupendo. Si a alguien les surge, bueno, pues alguna iniciativa o algún aspecto que quiera comentar, pues aquí estamos a su disposición. Yo, por decir simplemente unas últimas palabras, por mi parte, creo que hemos tenido la ocasión de escuchar dos ponencias muy inspiradoras, además desde perspectivas distintas, pero que la percepción que tengo es que se han complementado como un puzzle, ¿no? Así que me gustaría de nuevo dar las gracias a las ponentes y bueno, también, por supuesto, a todos los asistentes. Aprovecho para animar a todos, a todas, a seguir las próximas actividades, tanto de la cátedra como seguro que del observatorio, lo podrá decir José Luis, a través de sus páginas web y redes sociales. Y también os animo a que os pongáis en contacto con la cátedra en nuestro caso, si alguien tiene algún tipo de iniciativa interesante en cualquier sentido de investigación, jornada o cualquier otra actividad que sea interesante de desarrollar. Y por mi parte, bueno, pues nada más. Buena tarde o buen día, resto del día, dependiendo de la región del mundo donde cada uno esté. Y espero que podamos coincidir en otra ocasión pronto. No sé, José Luis, si quieres decir también. Sí, por supuesto. Muchas gracias, María José, por tus palabras. Efectivamente. O sea, como ya decía al principio de la jornada, es un placer siempre colaborar con la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial en este tipo de iniciativas. Confiamos, como también se ha apuntado antes, en que seguirá habiendo alguna jornada más, que seguiremos colaborando. Yo creo que hoy nos tenemos que quedar, como también apuntaba al principio, ¿no? Con el sublema que tenía el título de esta jornada: consumir mejor es vivir mejor, o vivir mejor es consumir mejor. Son cosas que van íntimamente ligadas. Parece que una cosa no va sin la otra, ¿no? Es algo ya claramente manifiesto. Darte, por tanto, las gracias por esta colaboración, dar las gracias a Carol, que nos tuvo que abandonar, pero bueno, fue una ponencia, efectivamente, una intervención muy inspiradora, y por supuesto dar las gracias a Nuria y a Silvia, que con su esfuerzo pues han hecho posible esta jornada. Muchas gracias también a todos los que nos habéis visto, lo dicho, desde España. Ha habido una representación en los inscritos, en los participantes que estaban en el chat o en... Algunos no se les veía, pero otros sí se les ha visto, de muchas universidades españolas, también de otros centros de investigación, otras entidades. Ha habido de varios países de Latinoamérica, hemos visto pues, las intervenciones desde México, también había desde Colombia, había desde más sitios y, como decía, también desde Rumanía nos han visto, con lo cual ha sido una retransmisión completamente internacional. Por mi parte, entonces, nada más y animar a todo el mundo, lo he hecho, a seguir en contacto, que sigamos participando en nuevas iniciativas, que quien quiera se pueda poner en contacto con la cátedra, con la cátedra, efectivamente, o con el observatorio, transmitiéndonos sus inquietudes o dándonos nuevas ideas que seguro que las podremos materializar de alguna manera. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Venga, pues gracias a todos. Gracias. Hasta luego.